Conectamos con el puerto de Lisboa, año 1588. Mario Panadero. Estoy ante más de 130 embarcaciones de todo tipo, de combate, de exploración, de transporte, con más de 30.000 hombres, entre remeros, marinos y soldados. Una demostración de la capacidad naval española. En esa fecha, la fuerza naval que existía en aquellos momentos en España era absolutamente única. Es la grande y felicísima armada de Felipe II. Desde Lisboa se dirigirá a La Coruña, seguirá la costa cantábrica, ascenderá hacia el Canal de la Mancha para reunirse con las tropas de Flandes y, en nombre de Dios, con una operación de dimensiones nunca vistas, invadirá Inglaterra. Desde Lisboa, junio de 1588, Mario Panadero. Ciudad de Praga, año 1589, Paula García. Estoy en el centro de Praga, en la casa del alquimista Edward Kelly, que trabaja para el emperador Rodolfo II. Le ha prometido transmutar metales en oro. En el futuro, en el siglo XXI, esta casa será un reclamo turístico, con guías especializados. Alrededor de Kelly habrá una sospecha, que él es el autor del manuscrito Voynich. La vida de este alquimista será una montaña rusa. Tras años de éxito, será encarcelado por el propio emperador. Intentará huir de prisión saltando por la ventana. Se romperá una pierna y morirá, llevándose a la tumba muchos de sus secretos. Desde la casa de Edward Kelly, en el centro de Praga, año 1589, Paula García. Ser Podcast y Podium presentan El Puzzle Voynich, un podcast de Tony Martínez y Roberto García. Capítulo 3. ¿Pudo ser el Voynich un tratado de alquimia? Un rey y un emperador. Felipe II y Rodolfo II, tío y sobrino. Rodolfo se educó en Madrid. Tenía que aprender a gobernar. ¿Pero fue un buen gobernante Felipe II? Su fracaso más conocido fue quizá la fallida invasión de Inglaterra. Enrique Martínez Ruiz. La política de Felipe II es política defensiva, no es una política agresiva, por más que la gente lo diga. O bueno, la gente lo ha indocumentado. Una invasión defensiva. Lo de la Armada está tan magnificado. Felipe II decide invadir Inglaterra para acabar con los ataques a los barcos españoles. La operación fue un fracaso. ¿Por qué? Eduardo Juárez. Es decir, ahí lo que ocurre es una mala gestión de una campaña muy bien planificada. Una mala gestión, él decía siempre lo de los elementos, las tormentas, las lluvias. Sobre todo los retrasos burocráticos provocan que lleguen tarde. Los ingleses te van a decir que la labor de contrainteligencia, de desinformación, de la red británica de espionaje... Si hablamos de inteligencia y contrainteligencia en la guerra entre España e Inglaterra, nos encontramos con un personaje peculiar, John Dee, un espía. Es que fíjate, es complicado decir que era un espía, porque realmente John Dee no es que espíe, es que es un matemático. John Dee, un matemático con leyenda de espía. Cuentan muchas fantasías de él, por ejemplo, dicen que firmaba él con el 007, que es una cosa de John Dee, ¿no? Los 2 ceros que son los ojos de la reina y el 7 que es el número de la perfección. Lo que básicamente era un científico, le enganchan para que utilice las matemáticas en los procesos de codificación. Es de los primeros que empieza a desarrollar teorías de algoritmos para transformar la documentación escrita en un proceso, en un mensaje arcano, ¿no? John Dee presumía de habilidades peculiares. Uno lee la biografía de John Dee y dice, es un perturbado, ¿no? Es un tipo que hablaba con los ángeles, traía apariciones fantasmagóricas. A John Dee, matemático y o espía, presunto antecesor de James Bond, al hombre que hablaba con los ángeles, le encontramos también en Praga, precisamente en la casa en la que está Paula García. John Dee era compañero de aventuras del alquimista Edward Kelly. Y en la casa de Edward Kelly, en el centro de Praga, los guías turísticos explican la relación con el espionaje de John Dee, de Edward Kelly y de un tercer hombre. John Dee, Edward Kelly and maybe also William Shakespeare was been here as the spies. William Shakespeare como espía de la reina Isabel I de Inglaterra, en colaboración con un alquimista
y un matemático que habla con los ángeles, todos en la corte de Rodolfo II, intentando conocer los planes del tío Felipe en su guerra con Inglaterra. Conectamos con alta mar. ¿Cómo va la Armada Española, Mario Panadero? Si en la costa francesa hay espías de la reina de Inglaterra, su trabajo no será difícil. Las tormentas nos están dificultando mucho la navegación. Y llevamos algunos días erráticos. No es fácil disimular 130 barcos. Cualquiera puede ser un espía, incluso sin saberlo, ¿no? Tú te llegas y te pagas y te dicen, y esto es verdad que ocurría, te llegaban pues imagínate, a la bahía de Vizcaya, te llegaban a Bilbao, te llegaba un tío y te decía, oye, ¿tú trabajas aquí? Yo sí estoy cosiendo redes. Y dices, mira, me gustaría que me apuntaras cuántos barcos entran cada día, de esos con esa bandera. ¿Y eso por qué? No preguntas, ¿y eso? Pues sí, mira, te pago tantos reales. Ah, pues vale, te apuntas. Felipe II disponía de una magnífica red de información. La Inquisición, como red de contrainteligencia, era fantástica. La Inquisición era una especie de gran hermano vigilante de todo lo que ocurría. Pero ¿cuál es el problema que plantea? El objetivo en sí de la Inquisición no es los intereses del Estado, es los intereses de la religión. Estamos ahora en el monasterio del Escorial, la residencia de Felipe II. Almudena Pérez de Tudela, conservadora del Real Monasterio del Escorial de Patrimonio Nacional. Felipe II tenía una manera muy peculiar de gobernar. No supo en muchas ocasiones delegar en otros ministros, en otras personas. Eso se le ha criticado a Felipe II, el que no tuviera la capacidad para delegar. Pero yo no sé hasta qué punto eso se puede aplicar a una desconfianza o alguna inseguridad, timidez. Y él se hacía enviar todos los papeles, todas las consultas y respondía de su mano hasta los asuntos más nimios. El problema esencial es que el querer hacerlo tú todo. Este es uno de los problemas de Felipe II. Tiene que pasar todo lo importante por allí y eso convierte en una lentitud tremenda el proceso de tomar decisiones. Obligaba a los secretarios a dejarles unos márgenes muy amplios en los papeles para que él pudiera escribir de mano propia todo lo que pensaba sobre ese asunto. El que toma la última decisión. Llegaban a caballo, como llegaron las cartas, y luego cuando llegaba la respuesta del rey, a lo mejor habían pasado meses. El plan de la Armada contra Inglaterra fue un diseño personal de Felipe II. El plan de Felipe II para invadir Inglaterra es sofisticado. Las tropas de Flandes deben sincronizarse con la Armada. Por ahora no está saliendo bien. Fallan las comunicaciones. No hay noticias de Flandes. El intento de conquistar la isla de Wight ha fracasado. Porque tiene que coger la tropa de Flandes. Porque no se fue a Irlanda. Levantas Irlanda en armas y luego entras por Escocia, que son católicos. La felicísima Armada se ha visto empujada hasta Calais. Al otro lado del Canal de la Mancha. Hay explosiones, hay mucho fuego. Los ingleses atacan con barcos kamikaze. A bordo de la felicísima Armada, Mario Panadero. Durante un tiempo, se sospechó que Edward Kelley y John Dee fueran los autores de un timo preparado para el emperador Rodolfo II. Este timo habría sido la falsificación del manuscrito Voynich. María Ángeles Martín Romera. Hay esta teoría de hoax theory, ¿no? Que sería como la teoría del engaño en español, que es esta teoría de que en realidad fue concebido por alguien para venderlo como un tipo de conocimiento oculto, cifrado, al emperador Rodolfo II, pero que en realidad
no contiene tal conocimiento. ¿Qué sabemos de este presunto timo, Paula García? Aquí mismo, en la casa de Edward Kelly, en Praga, se cuenta cómo John Dee y el mismo Kelly dieron forma a esa lengua que les comunicaba con los ángeles. They start almost immediately to make the sounds of an Enochian language. Le llamaron lengua enoquiana. La hipótesis del engaño sugería que Dee y Kelly escribieron el voynich en enoquiano, con el fin de vendérselo al emperador Rodolfo. Todos los alquimistas de Europa conocían el interés del emperador por lo misterioso y por los libros extraños. Que todo fuera un timo, una teoría atractiva que la ciencia del siglo XX desbaratará. Por lo que tengo entendido, las pruebas de carbono 14 que se le han aplicado indican que pertenece al siglo XV, aunque fuera a finales del siglo XV. Esto, digamos, que iría en contra de la teoría de que fue confeccionado directamente pensando en engañar a Rodolfo II. Aunque no lo escribieran ellos, ¿es posible que Kelly y Dee encontraran el manuscrito y lo llevaran a la corte de Praga para intentar ganarse el favor del emperador Rodolfo? Sí, si lo planteamos desde el punto de vista de era verosímil utilizar el manuscrito para aproximarse a la corte, en ese sentido yo diría que sí, que es muy verosímil. Una de las atracciones turísticas de Praga hoy es una pequeña callejuela frente al castillo imperial. Le llaman el Callejón del Oro y para controlar el flujo de visitantes se accede a través de un torno. Se supone que en esta pequeña calle de casitas de colores se instalaban alquimistas venidos de todo el mundo esperando obtener el favor del emperador Rodolfo. Nuria Solsona. Cuando yo empecé a estudiar historia de la ciencia, se trataba a los alquimistas de locos, de alucinados. Locos alucinados, buscadores de fantasías afanados por convertir metales en oro. Como si eso no tuviera ningún interés desde el punto de vista de la historia de la química. La fama de los alquimistas como timadores, lunáticos y vendedores de fantasía se ha volteado en los últimos años. Hacían actividad científica, con todas las letras mayúsculas. Es decir, probar qué ocurre cuando tú intervienes en un material y le pones fuego, lo licuas, lo destilas. Investigar, probar qué sucede si mezclas, calientas, licuas. María Dolores García Ramos. La magia y la ciencia estaban muy fronterizas, ¿no? La frontera entre una y otra era muy delgadita. Pablo Jiménez Díaz. Entonces, entre astronomía y astrología, ¿dónde está lo científico y dónde no lo está? Hoy lo sabemos muy bien, pero entonces no. En aquella época no sabían hasta qué punto era posible adivinar el futuro contemplando las estrellas. ¿Hay diferencia entre creer en la astrología o creer en que Dios es tu aliado y por eso nada puede salir mal? Conectamos con el Mar del Norte. Mario Panadero, ¿cómo van las cosas? La protección de Dios no está resultando suficiente para los propósitos de la felicísima Armada. Podemos confirmarlo. La Armada de Felipe II se retira. Se dirige hacia el norte para rodear las Islas Británicas y regresar a suelo español. España no invadirá Inglaterra. Repito, España no invadirá Inglaterra. Desde 1588, en el Mar del Norte, Mario Panadero. Felipe II era muy católico. Era una religiosidad muy dentro de la norma católica. Pero su catolicismo no era incompatible con otros intereses. Es que hay muchos Felipe II. Felipe II también fue una personalidad muy poliédrica. Cuando hablamos de ese Felipe II, olvidamos que Felipe II había recibido la educación de un príncipe renacentista. Tenía interés por la naturaleza, por lo exótico, por los jardines. Sabemos que Felipe II hizo algunos experimentos de alquimia. En uno de los destilatorios, al lado había como 4 o 5 salas y en una de ellas pues había algo así como unos 20 o 30 matraces que estaban funcionando.
bueno, pues era solamente para hacer perfumes, para hacer agua. Buscó también Felipe II la transmutación en oro para acabar con los problemas económicos del Imperio español. Si se conseguía la transformación de los metales en oro, el problema de la monarquía se hubiera resuelto. Rodolfo II se ha llevado la fama de extravagante e interesado por la alquimia, pero en realidad su maestro fue el tío Felipe. Pavel Stepanek. Hubo un simposio de alquimia y yo he tratado de presentar una tesis muy simple, explicar que ese interés de Rodolfo II era realmente un asunto que ha podido aprender en Madrid con Felipe II. El hecho de que Rodolfo se educara aquí, pues claro, se impregnó de todas las aficiones de su tío y estuvo viendo cómo Felipe II sentía afición por todo lo que era un poco esotérico, la alquimia, la brujería. Alquimistas y príncipes tenían una relación de interés mutuo. Una persona normal y corriente no podía asumir el trabajo alquímico con sus ingresos económicos, entonces buscaban la protección de duques y reyes. Y los duques y los reyes estaban interesados en tener alquimistas en su corte, porque así conseguían nuevas sustancias que a lo mejor en el estado vecino no la tenían. Entre esas sustancias, la esperanza de conseguir oro. En aquel momento todavía no se sabía si se podía conseguir o no. ¿Pudo pensar el emperador Rodolfo que aquel manuscrito incomprensible que había llegado a sus manos contenía el secreto del oro? Había también una alquimia cotidiana, una alquimia doméstica. De todo, de todo. Medicinas que vendían, por ejemplo, recetas, potingues para las familias. Había mucho mercadeo. Es decir, no se vendían los libros enteros de alquimia, sino que tú ibas y preguntabas: oiga, ¿me podría usted vender una receta para curar las llagas que tengo? Y decía: ¿qué tipo de llagas tiene usted? Pues mire, le doy esta y esta. ¿Cuántos son? Pues 3 denarios. Pues le pago 3 denarios. Es decir, que había un comercio importantísimo relacionado con la alquimia. En el estudio de esa alquimia cotidiana, Nuria Solsona se hizo una pregunta. Entonces yo me planteé, si la química es una cosa tan cercana a la cocina, ¿cómo es posible que hayan hecho una historia de la ciencia sin que salga ninguna mujer? Entonces, sin saberlo, pensé, seguro que ha habido mujeres. Hoy existe un proyecto europeo de investigación sobre mujeres alquimistas. Entre esas historias rescatadas, la de Anna Zinglerin. Anna Zinglerin, 1545-1575, bajo el apoyo del duque Julio de un territorio del norte de Alemania. Anna Zinglerin tenía un plan. Esta mujer presentó su propuesta, el duque aceptó su plan de trabajo, la financió con la sangre de león. Sangre de león. Que no podemos saber exactamente qué es lo que podía conseguir a partir de la sangre de león, pero la sangre de león es un aceite que se extrae de los leones muertos. Se supone que a partir de este aceite se podían preparar pomadas, ungüentos o lo que fuera. La historia no acabó bien. Pero ella no cubrió las expectativas de lo que le había prometido al duque Julio de Brunswick. Ella finalmente fue denunciada y fue colgada por fraudulenta. La vida de Edward Kelly tiene algún parecido con la de Anna Zinglerin. El alquimista Edward Kelly vivió un tiempo bajo la protección del emperador Rodolfo, prometiéndole la transmutación de metales en oro y el secreto de la inmortalidad, pero se vio envuelto en varios pleitos. Fue acusado de asesinato y encarcelado en un castillo. Kelly trató de escapar, pero cuando trataba de huir se rompió una pierna. Tuvieron que amputársela. Rodolfo II se apiadó de su exalquimista de cabecera. Le permitió quedarse en casa con su familia. Pero Kelly encadenaba acusaciones de estafa, contraía deudas y volvió a la cárcel. De nuevo intentó escapar. Otra vez se partió la crisma.
Cayó desde una altura de 20 metros, se partió la otra pierna y a los 3 días murió. Nobles, reyes y emperadores ofrecían protección a los alquimistas en busca de oro gratis para sufragar los gastos. En la España de Felipe II, los gastos eran muchos. La variedad de problemas que se plantean en un imperio de ese calibre, pues son tales. Las crónicas de la época dicen que Felipe II no se mostró especialmente preocupado por el fracaso de la invasión de Inglaterra. Lo veía como la voluntad divina. Cuando esa flota de esa armada que se envía a Inglaterra regresa, pues resulta que la evaluación de las pérdidas, que Felipe II no lo sabía en ese momento, pero él sí pudo decir, bueno, esto ha sido un revés en una parte de la fortaleza naval que yo tengo. Entonces, no desquiciemos, no saquemos las cosas de quicio. Lo veía con resignación y también lo interpretaba como un castigo, entre comillas, a sus pecados, ¿no? Y a los pecados del reino. Y claro, cuando ahora vemos las cifras de lo que ocurre en la Gran Armada, pues resulta que no fue ese desastre que nos han planteado los relatos, sobre todo ingleses y holandeses. En el año 2019, la televisión pública británica, la BBC, emitió un amplio documental sobre fake news de la historia de Gran Bretaña. Entre esas fake news se incluía la victoria inglesa sobre la Armada Española, un episodio que ha alimentado la leyenda negra de Felipe II. La gente se asombra de la leyenda negra, es una vergüenza. ¿Y los estadounidenses? ¿Y los rusos? Yo creo que es que cualquier potencia hegemónica va a ser criticada por aquellos que se sienten avasallados por esa potencia. Como son potencias emergentes, aquellos que sufren esa expansión de un poder, ¿qué van a hacer? Pues lo que van a hacer, evidentemente, es ponerlos a parir. Felipe II es como sus contemporáneos, tan radical o tan dogmático como pueden ser los demás. Felipe II no desentona, es decir, es una fruta del tiempo. En esa época se mataba por Dios. Si ese es el problema, es que se mataba en nombre de Dios. Matar por Dios será la causa de la guerra más cruel que conoció Europa. La guerra de los 30 años, con millones de muertos y un efecto colateral. Se perdió el manuscrito Voynich. Esa será la siguiente historia. En este episodio, la realización, edición, ambientación musical y sonora es de Roberto García. La investigación, producción y documentación de Tony Martínez y Paula García. Los temas principales de la banda sonora son de Tony Martínez e Isa Martínez, con la producción musical y orquestación de Rodrigo Vázquez. Locución: Tony Martínez y Paula García, con la colaboración especial de Mario Panadero como enviado especial al Mar del Norte. Guión, dirección y producción ejecutiva, Tony Martínez. Voz de créditos, Ana Alonso. El Puzzle Voynich es una producción de Tony Martínez. Gracias por escucharnos. Para finalizar, un agradecimiento a las personas que han tenido la amabilidad y la generosidad de participar en este episodio. Enrique Martínez Ruiz, catedrático emérito de Historia Moderna en la Universidad Complutense. Eduardo Juárez, doctor en Historia Medieval, especialista en la historia del secreto y del espionaje. Nuria Solsona, química, pedagoga y escritora. María Ángeles Martín Romera, doctora en Historia Medieval y profesora en la Universidad Complutense. Pablo Jiménez Díaz, doctor en Historia del Arte por la Universidad Carolina de Praga. María Dolores García Ramos, profesora de Historia del Arte en la Universidad de Córdoba. Pavel Stepanek, doctor en Historia del Arte por la Universidad Carolina de Praga. José Ramón Marcaida, historiador del arte y de la ciencia.